Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Los saluda el profesor Mauricio Enríquez. En este video vamos a empezar un curso de geometría en el que vamos a ver o vamos a estudiar las propiedades principales de los triángulos y los cuadriláteros. Es decir, estaremos viendo los fundamentos de la geometría. En este video en concreto vamos a ver algunas definiciones básicas, así como también vamos a mostrar la nomenclatura de líneas y de ángulos. Sin más que agregar, vamos a empezar esta primera lección. Esta lección se titula rectas y ángulos. Como les digo, vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, la definición de recta. ¿Qué es una recta? Pues una recta es una serie infinita de puntos, la cual se prolonga en dos sentidos contrarios. No tiene una longitud definida, es decir, no tiene una medida determinada, sino que es infinita. Y para expresar o representar esa infinitud, ¿verdad?, de la recta, utilizamos unas flechas. Aquí estas dos flechas indican que la recta se prolonga indefinidamente, no tiene una longitud definida. Para representar a una recta, generalmente utilizamos dos puntos que estén sobre ella, en este caso A y B, de manera que aquí podríamos decir que esta recta es la recta AB, aunque también podemos utilizar una sola letra, generalmente minúscula, que no representa ningún punto, ¿no? Es una letra que representa a la pura recta. Pero normalmente en este curso vamos a utilizar esta manera de representar las rectas con dos puntos de ella, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es un segmento de recta? Este es otro concepto que se maneja mucho dentro de geometría. Pues vendría siendo un fragmento de una línea recta. Al ser un fragmento, pues va a tener dos puntos extremos, es decir, un principio y un fin. Estos puntos extremos se representan con letras mayúsculas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de el segmento AB. Entonces, ¿qué es diferente a la recta? Observen que aquí en los extremos no estamos poniendo ninguna flecha, sino un punto, que son el punto A y el punto B, donde inicia y termina el segmento. Otra definición es la de segmentos iguales. Se dice que dos segmentos son iguales si tienen la misma longitud o medida. Por ejemplo, aquí tenemos el segmento AB y el segmento CD. Podemos decir que son iguales siempre y cuando cumplan, que tengan exactamente la misma medida. Es decir, si superpongo un segmento en el otro, deben coincidir en todos sus puntos. Ahora vamos a ver algunas propiedades de las líneas rectas. Esta primera propiedad dice: dos líneas que tengan dos puntos comunes coinciden, es decir, constituyen una sola recta. O sea, si a mí me dicen que hay dos líneas que comparten dos puntos, o sea, que tienen dos puntos en común, estas dos líneas en realidad deben coincidir. Es decir, no son dos líneas, sino que son la misma. Esta es una propiedad fundamental de la geometría, es un axioma, así le llamamos. Y son proposiciones que no se demuestran por lo evidentes que son, ¿verdad? Son muy simples y evidentes, y por lo tanto se consideran como verdades sin necesidad de demostrarlas, ¿no? Sin demostrarlas. Otro axioma que es también muy básico de la geometría viene siendo este: dos rectas solo se pueden cortar en un solo punto. O sea, cuando se cruzan, no puede ocurrir que se crucen en más de un punto. Siempre va a ser en uno solo. Así es
la geometría euclidiana, ¿no? Que es la que estamos viendo en este curso. Muy bien. Ahora pasamos a ver las definiciones de ángulos. Pues un ángulo viene siendo la figura que forman dos semirrectas, trazadas en direcciones diferentes a partir del mismo punto. Este punto del cual parten las dos semirrectas se les llama vértice. Bueno, aquí tenemos un dibujo donde representamos las dos semirrectas. En este caso AB es una semirrecta, ¿sí? Y AC es otra semirrecta. La semirrecta pues es como la mitad de una recta. Fíjense que tiene un punto de inicio que sería el punto A. Por ejemplo, aquí la semirrecta AC tiene un punto de inicio que es el punto A y desde ahí se prolonga en una dirección, como lo indica la flecha esta, pero no se prolonga hacia atrás en sentido contrario, sino que tiene un punto de partida, pero no se prolonga al infinito en una cierta dirección. Y acá tenemos también otra semirrecta que sería AB. Cuando juntamos dos semirrectas en un mismo punto de partida, tenemos un ángulo, ¿no? Esta figura se le llama ángulo. Forma un espacio, una abertura entre ellas. A esta abertura es a lo que le llamamos ángulo. Y bueno, las semirrectas AC y AB se les llama también lados del ángulo, y al punto A, que es el punto de donde parten las dos semirrectas, se le llama vértice del ángulo. Y la forma de representar a un ángulo es de esta forma, de esta manera. Se pone un símbolo parecido al de menor que, ¿verdad? Y se ponen tres letras, y debe cuidarse siempre que la letra del medio sea la del vértice del ángulo. En este caso el ángulo este se representa como BAC, ¿sí? Convencionalmente se pide que las letras estén en orden alfabético en la medida de lo posible, ¿no? Porque aquí, como A tiene que ir en medio, ya que es el vértice, pues ese tiene que ir ahí, pero lo que es B y C deben ir en un orden alfabético. No sería tan correcto poner como ángulo CAB, ¿eh? Sería más correcto BAC, o sea, siguiendo el orden alfabético entre B y C. El punto A pues forzosamente se tiene que poner en medio porque se trata del vértice. Son convenciones que pues es a veces útil seguirlas, pero no necesariamente, ¿no? Siempre. Ahora, ¿cuándo decimos que dos ángulos son iguales? Pues vamos a decir que son iguales si cuando los superponemos uno sobre el otro coinciden sus lados y sus vértices. Por ejemplo, aquí el ángulo BAC, ¿verdad?, es igual al ángulo EDF, porque si lo superponemos uno en el otro van a resultar que coinciden el vértice y los lados. Bueno, otra definición, pasando ya ahora otra vez a rectas, ¿verdad?, pero ya no vamos a ver nomás la definición de rectas, sino rectas perpendiculares. ¿Qué son las rectas perpendiculares? Vienen siendo aquellas rectas que al cortarse entre sí forman cuatro ángulos iguales. Se llama a cada uno de estos ángulos ángulo recto, los cuales miden 90 grados. Y bueno, aquí tenemos una figura donde la recta AO es perpendicular a la recta BO. Aquí me faltó nada más ponerle las flechas, ¿verdad?, para indicar que son rectas y no segmentos. Pero esta es la forma de representar la perpendicularidad, con este símbolo que parece una T mayúscula volteada, ¿no? Y esto se lee de la siguiente forma:
recta AO es perpendicular con la recta BO. Muy bien. Porque forman 4 ángulos iguales a 90 grados, ¿no? Por último, hay una propiedad más que habría que considerar, la propiedad 3. Dice que por un punto de una recta no se puede trazar más que una perpendicular a esta. Por ejemplo, esta recta, supongamos que tenemos ahí el punto A. Por ese punto solo podríamos trazar una sola perpendicular. No podría haber otro, porque sabemos que la perpendicular va a dividir en 4 partes iguales, en 4 ángulos iguales, al cortarse, ¿no? Solo puede haber entonces una manera de cortarla en un punto determinado. Cualquier otra recta que pase por el punto A, digamos que en algunos puntos algunos de sus ángulos van a ser mayores de 90, mientras que otros menores de 90. Solo hay una manera de cortarla de manera que queden 4 ángulos iguales. Esta propiedad tampoco se demuestra, es un axioma que resulta evidente y no requiere demostración. Muy bien. Esto sería todo por esta primera lección de este curso de geometría. Los invito a que estén pendientes de la próxima lección. Estuvo con ustedes Mauricio Enríquez. Hasta la próxima.